Cuba, un país rico y próspero en la primera mitad del siglo XX, pasó de esto a esto, de ser una posible potencia mundial a ser catalogado como el país más pobre de América Latina. De ser un país al que todos querían irse a vivir, pasó a ser el país del que todos quieren escapar antes de 1959. Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina y presentaba unos índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos o del sur de Europa. En aquel entonces se conseguían grandes cosas en Cuba. En 1889 se instaló en Cuba el primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad tuvo lugar en La Habana en 1877. En 1900, antes que en ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. En 1937, Cuba decretó por primera vez en Iberoamérica la jornada laboral de 8 horas y el salario mínimo. El primer edificio del mundo, construido con hormigón armado, fue el Foxa de La Habana, construido en 1952. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. A pesar de su pequeño tamaño y de tener solo 6,5 millones de habitantes en 1958, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. Tenía un futuro prometedor. Su economía crecía a toda velocidad, gracias a industrias en desarrollo como la azucarera, donde llegó a ser el principal exportador del mundo. Hoy, puede que todo esto haya desaparecido. Puede que ocupe el último lugar en desarrollo económico, que falte alumbrado público en pleno siglo XXIII, cuando fue el primer país de Iberoamérica en tenerlo, o que ya no se produzca azúcar. ¿Pero qué pasó para que sucediera esto en 1952? Fulgencio Batista asumió el poder y estableció un régimen militar que cambió el democrático de la isla. Así, en 1958, Cuba sufrió un bloqueo armamentístico por parte del gobierno estadounidense que, entre otras cosas, sirvió a los rebeldes liderados por Fidel Castro para llegar al poder en 1959. Esta es una historia muy resumida de antes del 59, pero lo que nos interesa hoy es de aquí en adelante. ¿Qué habría pasado si Cuba hubiera seguido el rumbo democrático que torció Batista? ¿Te imaginas el desarrollo que tendría Cuba hoy en día, con la necesidad de restablecer el orden democrático en el país? El pueblo cubano vio en el movimiento revolucionario dirigido por Fidel una salida para restablecer la democracia que él aseguraba perseguir. Múltiples veces aseguró que no era marxista ni comunista y que solo buscaba la democracia y la justicia social. Fue así. Veámoslo. Al llegar al poder, se hicieron evidentes sus planes de los salarios, reducción de los alquileres, bajada de las tarifas eléctricas y expropiación de las tierras de gran tamaño de empresas extranjeras que fueron convertidas en propiedad estatal. Esto último significó que todas las inversiones de empresas extranjeras, en su mayoría estadounidenses, pasarían a estar controladas por el gobierno cubano. Esta expropiación deterioró las relaciones con el gobierno norteamericano, a lo que se sumó la asociación comercial entre Cuba y la Unión Soviética en la época de la Guerra Fría, lo que llevó a la instauración de un embargo económico contra la isla que prohibía comerciar con Cuba cualquier producto norteamericano. Hasta hoy el gobierno cubano culpa de su situación de miseria a este embargo económico. ¿Es esto real? A partir de este embargo y los lazos formados en 1960, la isla empezó a establecer una relación de dependencia económica y política con la Unión Soviética. El régimen de Fidel Castro había nacionalizado toda la economía y no ocultaba que era socialista. El Estado fijaba precios y determinaba qué se producía y qué no, lo que distorsionaba la economía. Las empresas no disponían de los medios necesarios para alcanzar la producción asignada y las fábricas recién construidas cerraban por falta de componentes. Por otro lado, todo el mundo tenía garantizado un puesto de trabajo, pero esto significaba que algunas empresas
tuvieran a más personal del necesario, o que en otras la productividad fuera muy baja. Estas medidas populistas atentaban contra las leyes básicas de la economía y el mercado, ya que detrás de cada producto o industria hay un valor agregado, una competencia y una demanda que solo el productor conoce y que equilibra el libre mercado. A esto hay que sumar el éxodo de profesionales capacitados que empezaron a emigrar de la isla hacia Estados Unidos y otros lugares, lo que agravó este problema, ya que los puestos directivos se elegían en función de la lealtad a la revolución socialista y no por méritos, experiencia o conocimientos. Todo esto causó un desastre económico que padecen hasta el día de hoy con la caída de la Unión Soviética. La isla se quedó sin una industria desarrollada, sin combustibles, sin nada. Fueron tiempos oscuros para la isla, después de la época en la que la Unión Soviética les proveía de todo, y gracias a la cual lograron sobrevivir. En ese momento, la isla cayó en una crisis que dura hasta hoy, y que cada vez va a peor. Para que se hagan una idea, cuando se disolvió el campo socialista, en 1991, el Producto Interior Bruto de Cuba cayó casi un 40%. Los años siguientes fueron una etapa muy difícil para el pueblo cubano, una época de decadencia económica conocida como el periodo especial. En esta etapa, era normal que los cubanos de a pie no encontraran qué comer y que pasaran los días sin electricidad, lo que provocó que decenas de miles de personas huyeran de la isla. La economía cubana se recuperó años después, cuando se comenzó a liberalizar tímidamente las actividades económicas y la inversión extranjera, se legalizó el dólar y se autorizó el autoempleo para unas 150 ocupaciones. Así, surgieron nuevos hoteles, restaurantes, clubes nocturnos y pequeños comercios en La Habana. La economía cubana tuvo una ligera recuperación gracias a estas políticas, pero no fue suficiente. Lo que permitió que el régimen socialista sobreviviera fue su alianza con Venezuela cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1998, tal como había sucedido con la Unión Soviética. Venezuela se convirtió en el aliado comercial y diplomático más importante de Cuba, le suministraba petróleo a bajo precio y otras ayudas que entre 2002 y 2111 equivalían a más de 80.000 millones de $. Cuba pasó de depender de los subsidios de la Unión Soviética a depender de los subsidios de Venezuela, cuando la situación de Venezuela se empezó a deteriorar. Después de la muerte de Hugo Chávez, lo hizo la de la isla. La falta de libertad y cambios en la política económica del país, las múltiples deudas y la crisis de la COVID-19 hicieron de su economía fuera igual a nada. En la actualidad, es un país con una gran parte de su población en situación de pobreza. En 2023, la empresa That World reveló que Cuba era el país más pobre de América Latina, por delante de Venezuela y Honduras. En 2022, la isla ya había sido catalogada como el país con la economía más miserable del mundo, según el Índice Anual de Miseria, Hanke, y, para 2024, la situación de pobreza extrema medida en Cuba había crecido hasta el 89, el peor dato de su historia. El país se encuentra en su peor crisis económica y algunos incluso argumentan que es peor que la sufrida en los años 90. Un pueblo cansado que siempre había vivido con solamente las necesidades básicas cubiertas ha agravado su situación desde el periodo pandémico de 2020, la caída de los salarios que nunca alcanzaron para vivir, una mala alimentación, el deterioro de los servicios públicos, una de las inflaciones más altas del mundo, cortes del servicio eléctrico, días seguidos por averías y falta de combustibles de los que depende. En un 90-99% la generación eléctrica del país, falta de insumos médicos y una diferenciación de clases cada vez mayor. La caída de turistas a causa de la pandemia aumentó las dificultades económicas de la isla, como podemos observar en las cifras en 2022. República Dominicana superó la llegada de turistas a Cuba en 5.25 veces, y solo Quintana Roo en México la superó 14.68 veces. La cifra que refleja todo esto actualmente son las protestas
como la ocurrida el 11 de julio de 2021, donde muchos cubanos salieron a la calle a protestar y que han dejado miles de presos políticos a causa de la falta de democracia y libertad de expresión en la isla, el mayor éxodo migratorio de su historia en 2022. Muy lejos de las decenas de miles de personas que se arriesgaron a cruzar el mar en balsas precarias en busca de una vida mejor en la década de los 90, solo entre 2022 y 2023, la población cubana en la isla se redujo en un 20%, lo que supone casi 2,5 millones de personas, menos que los 11,1 millones de 2021. Solo a Estados Unidos han llegado al menos 533,000 cubanos en 2022 y 2023, por lo que la actual crisis migratoria es mucho mayor que los 300,000 que huyeron en los primeros años de la revolución a partir de 1959. Esta supera los 130,000 del éxodo de Mariel en 1980 y los 35,000 del éxodo de los balseros en 1994. El éxodo migratorio llevó también a la caída de Mina Butsempu. Las remesas, una de las fuentes de ingreso de divisas que le quedaba a la isla, que ha caído un 3% este 2023, siendo el único país de América Latina donde ocurrió esto. La economía cubana se ha estancado completamente y los datos se reflejan en su PIB, que todavía no da indicios de querer recuperarse del periodo pandémico. Entonces, ¿crees que la decisión que cambió el rumbo de la isla fue la de nacionalizar todas las empresas del país, entre las que se encontraban las empresas norteamericanas? Esta decisión tuvo dos graves consecuencias. En primer lugar, destruyó la motivación y las aspiraciones de trabajadores y empresarios al eliminar el libre mercado y con él la capacidad de crecimiento y evolución económica. En segundo lugar, se convirtió en enemigo de su mejor socio comercial por poder y cercanía a Estados Unidos, y pasó a depender en gran medida de lo que sucediera con la Unión Soviética. No mentirías si dijéramos que Cuba estaría mejor sin el embargo, pero culpar al embargo y no a las políticas socialistas establecidas en 1960 que duran hasta hoy de la situación actual de miseria de la isla es un gran error. El problema es que el gobierno cubano no paga sus deudas externas. En total acumula 30,000 millones en deuda externa, a los que se puede sumar la deuda que tienen con Argentina desde 1983, una deuda de más de 50 años y que podría ascender a los 4,000 millones. Esta cifra es aún más alta para China, que ya ha cerrado muchos lazos comerciales con la isla y le ha recomendado que cambie su sistema económico de planificación central. ¿Y qué decir de la deuda que tienen con Rusia, que procede de la época soviética y ascendía a unos 35,000 millones de dólares, de los cuales Vladimir Putin ha decidido condonar el 0%, esta gran deuda, y un sistema productivo tan atrasado que no puede producir los bienes que el mercado internacional necesita? Y de producirlos tampoco podrían competir con empresas internacionales. Aún así, el embargo es la excusa que el gobierno cubano lleva décadas utilizando para esconder los fracasos de su política económica, la misma política que arruinó a Venezuela, el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, y que hoy se encuentra en una situación muy similar a la de la isla en 2023. El Producto Interior Bruto cayó un 2%, por lo que su economía todavía no se ha recuperado de la última crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Mientras que el mundo ya lo ha hecho, Cuba por su parte se hunde. Todos los datos económicos son alarmantes. Desde 1980, la producción industrial del país ha caído un 60%, por una caída que no deja de aumentar y que se extendió a todos los sectores económicos. En un país que fue el primer exportador de azúcar del mundo, la producción ha caído de 8 millones de toneladas en 1985 a apenas 350,000 toneladas en 2023, lo que no alcanza ni siquiera para el consumo interno, llegando a tener que importarla. Así de mal se ha llegado a manejar la IA cubana. Esto no solo ha pasado con el azúcar, sino también con casi cualquier producto que el país ha producido. La inflación arremetió contra la isla.
desde que se implementó la mal llamada Tarea de Ordenamiento Monetario, una ambiciosa reforma económica y monetaria que pretendía aumentar salarios y pensiones y terminó causando el efecto contrario en la práctica, solo hizo que la inflación se disparara y que el poder adquisitivo de los cubanos disminuyera hasta tal punto que el salario mínimo son tan solo $, con los que posiblemente solo puedan comprar un cartón de huevos para comer uno cada día.